El zumbido de los magnetófonos de bobina abierta es un sonido que nunca se olvida. No es como el silbido de una cinta de casete, no. Es un sonido más orgánico, un susurro grave, constante, como el de una bestia durmiendo en la habitación contigua. Aquella noche, en el estudio de señor Valdemar, la bestia parecía especialmente inquieta. Yo estaba restaurando la cinta número 73, una grabación de baja calidad, probablemente hecha con un micrófono barato en los años 60. La voz principal era de una mujer, Leonor, según mis notas. Hablaba de cosas mundanas. El precio del pan, una discusión con una vecina, el frío que se colaba por las ventanas de su casa. Nada especial, pero entonces, entre el crujido del tiempo y la degradación del óxido de hierro, lo escuché. No era la voz de Leonor, era un susurro, tan bajo que al principio lo confundí con el propio ruido de la cinta. Una inflexión gutural, masculina, que decía una sola palabra justo cuando ella terminaba una frase. Leonor dijo, "Y me siento tan sola últimamente", y la otra voz, casi imperceptible, siseó, "Siempre". Paré la máquina en seco. El silencio del estudio, acolchado y absoluto, me cayó encima como una losa. Rebobiné, puse los auriculares, subí el volumen hasta que el zumbido de fondo me dolía en los oídos y volví a darle al play. Allí estaba, inequívoco, siempre. Y aquí es donde os pregunto, sentados aquí, al calor del fuego. Si el dinero te cegara, si la necesidad te empujara a un trabajo bien pagado pero extrañísimo, ¿hasta dónde serías capaz de ignorar las señales de alarma? ¿En qué momento el instinto de supervivencia le gana la partida a la curiosidad y al miedo? Yo tardé demasiado en encontrar esa respuesta. Había llegado a ese trabajo por pura desesperación. Mi pequeña tienda de reparación de equipos de sonido había quebrado. Tenía deudas y una edad en la que nadie te contrata para empezar de nuevo. El anuncio en el periódico era discreto, casi críptico. Es busca técnico especialista en audio analógico para restauración de archivo privado. Imprescindible experiencia con cintas de bobina abierta. Discreción absoluta. Salario muy generoso. No había teléfono, solo un apartado de correos. Envié mi currículum sin ninguna esperanza. 2 semanas después, recibí una carta con un sello lacado. Me citaban en una dirección del casco antiguo, una de esas casonas de piedra que parecen guardar más secretos que la propia historia. Me recibió un hombre que se presentó como señor Valdemar. Era anciano, sí, pero de una vejez afilada, como la de un cuchillo de plata que nunca se ha usado. Sus ojos, de un azul pálido, parecían analizar no lo que yo decía, sino el eco que mis palabras dejaban en el aire. La entrevista no fue una entrevista, fue una exposición de condiciones. Me llevó a un anexo de la casa, cruzando un jardín de invierno cubierto de hiedra. El estudio era el sueño de cualquier técnico. 2 magnetófonos Studer perfectamente conservados, una mesa de mezclas antigua pero impecable, osciloscopios, filtros, todo lo necesario. El trabajo es simple, dijo Valdemar, con una voz tan seca como las hojas de otoño. Usted vendrá aquí cada noche, de las 10 a las 6 de la mañana. Solo de noche, restaurará digitalmente las cintas de mi colección. Eliminará el ruido, realzará la voz principal y me entregará un archivo digital de alta calidad y la cinta original. Nada más. Luego vinieron las reglas, y eran peculiares. Regla número 1. Nunca trabajar de día. La luz del sol, decía, podía dañar las emulsiones magnéticas más delicadas. Una soberana tontería técnica, pero asentí. Regla número 2. Jamás preguntar por el contenido de las cintas. Eran, según él, diarios sonoros de una pariente lejana. Mi trabajo era técnico, no de investigación. Regla número 3, y esta era la más extraña. Si encontraba alguna anomalía en la grabación, un segundo interlocutor, un ruido inexplicable, debía aislarlo, limpiarlo y realzarlo en una pista separada. No debía eliminarlo, al contrario,
Debía hacerlo tan claro como la voz principal. Y la última, la más tajante: prohibido hacer copias. Prohibido llevarse nada de aquel estudio. Prohibido hablar con nadie sobre el trabajo. El contrato que firmé tenía cláusulas de confidencialidad que me habrían arruinado de por vida si las incumplía. Pero el sueldo era más de lo que había ganado en mis mejores 3 años con la tienda. Acepté, necesitaba el dinero. Me dije a mí mismo que solo era un viejo excéntrico con una afición cara. Las primeras semanas fueron casi rutinarias. Las cintas contenían la vida de esa mujer, Leonor. Una existencia monótona, a veces triste, narrada a lo largo de los años. Su voz envejecía con las cintas. Pasó de la juventud vibrante a la madurez cansada. Hablaba de su marido, un hombre ausente y frío. De sus hijos, que crecieron y se fueron. De la casa, que crujía y se quejaba con ella. Era un trabajo melancólico, pero sencillo. Limpiaba el siseo, ecualizaba su voz, y entregaba los archivos. Valdemar me pagaba puntualmente cada semana en un sobre con dinero en efectivo. Apenas cruzábamos palabra. El cambio empezó en la cinta número 48. Por primera vez, noté algo. Un sonido de fondo que no encajaba. Mientras Leonor hablaba de su jardín, se oía un leve carraspeo. Un carraspeo que no era suyo. Siguiendo las reglas de Valdemar, lo aislé. Era una respiración, lenta, profunda, casi imperceptible. La puse en una pista separada. Cuando le entregué el archivo a Valdemar, por primera vez, sus ojos pálidos mostraron un atisbo de satisfacción. No dijo nada, pero tomó el sobre con una avidez que me inquietó. A partir de ahí, las anomalías se hicieron más frecuentes. En la cinta 55, mientras Leonor lloraba en silencio, se oía el sonido de unas uñas rascando madera, muy cerca del micrófono. En la 61, una frase de ella se cortaba a la mitad y se reanudaba un instante después, pero el tono era ligeramente distinto, como si alguien la hubiera interrumpido y la grabación se hubiese editado de forma tosca. Y luego, en la 73, la palabra siempre. Aquella noche me cambió. El trabajo dejó de ser una rutina y se convirtió en una obsesión. Cada noche, me sentaba frente a las máquinas no como un técnico, sino como un detective, como un arqueólogo de sonidos prohibidos. La voz de Leonor ya no era la protagonista. Lo era la otra presencia, el intruso. Empezó a ser más audaz. Ya no eran solo palabras sueltas. Eran frases cortas, susurradas al final de las de ella. Leonor, hoy no me he encontrado muy bien. El susurro, yo te cuido. Leonor, ojalá Ricardo volviera a casa pronto. El susurro, Ando lo necesitas. Leonor, a veces creo que me estoy volviendo loca. El susurro, somos uno. Era terrorífico. La voz no sonaba como si estuviera en la misma habitación que ella. Sonaba más cerca, como si estuviera susurrando directamente en el diafragma del micrófono. O peor, como si emanara del propio silencio entre sus palabras. Mi trabajo se volvió una tortura. Pasaba 8 horas cada noche escuchando a una mujer siendo psicológicamente asediada por una entidad invisible, y mi deber, mi maldito deber pagado con creces, era limpiar esa voz parásita, darle claridad, servirla en bandeja de plata a mi siniestro empleador. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con el zumbido de las cintas, con susurros que me llamaban desde los rincones oscuros de mi propio piso. Durante el día, me sobresaltaba con cualquier ruido. El siseo de una tubería, el murmullo de una conversación lejana. Todo me recordaba a aquella voz. Me estaba afectando. Estaba cruzando una línea, pero el dinero seguía llegando, y las deudas seguían pagándose. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la policía? ¿Decirles que un viejo me pagaba por limpiar voces fantasma de cintas de hace 50 años? Me habrían encerrado a mí. La revelación final llegó con la última caja. Solo contenía una cinta, la número 113. Estaba etiquetada con una sola palabra: despedida. Sentí un escalofrío al cargarla en el magnetófono.
Mis manos temblaban. La cinta estaba en muy mal estado, llena de ruido y fluctuaciones de velocidad. Me llevó casi toda la noche estabilizarla. Cuando por fin pude escuchar algo, el corazón me dio un vuelco. Era la voz de Leonor, pero rota, desesperada. No narraba su día, estaba suplicando. «Déjame en paz», sollozaba. Por favor, déjame en paz. Te lo he dado todo. Mis pensamientos, mi soledad. Ya no me queda nada. Vete». Hubo una pausa, y entonces, la otra voz habló. Pero esta vez no era un susurro. Era clara, nítida, y heladora. «Ando, puedo irme, Leonor», dijo la voz, con una calma aterradora. «Tú me invitaste, abriste la puerta, y ahora, este es mi hogar». El terror me paralizó, pero lo que vino a continuación fue lo que de verdad rompió algo dentro de mí. Se escuchó el sonido de una puerta abriéndose en la grabación, y una tercera voz entró en la conversación. Una voz joven, pero con la misma cadencia seca y precisa que yo conocía también. Era la voz de un joven señor Valdemar. «Excelente», dijo el joven Valdemar en la cinta. No se dirigía a Leonor. Se dirigía a la otra voz. «Esa ha anclado perfectamente. La resonancia es exquisita». La voz intrusa respondió, con un tono casi complacido. Ella era un recipiente magnífico, lleno de grietas. «Lo sé», contestó el joven Valdemar. «Por eso la elegí. Ahora, el proceso está completo. Es hora de transferirte a la colección». La cinta terminó ahí, con un clic seco. Me quedé petrificado en la silla, con los auriculares puestos, escuchando el vacío. El silencio, lo entendí todo. Aquello no eran diarios, eran registros. Registros de un proceso. Valdemar no estaba coleccionando la historia de una pariente lejana. Estaba coleccionando a esa otra cosa. Usaba a Leonor como un cebo, como un medium, y las cintas magnéticas como una jaula. Y mi trabajo, mi estúpido y bien pagado trabajo, había sido forjar los barrotes de esa jaula. Limpiar el espécimen para su exhibición. No esperé a que amaneciera. Arranqué los auriculares, dejé todo como estaba, y salí de aquel estudio sin mirar atrás. Crucé el jardín de invierno corriendo, como si las plantas fueran a atraparme. Cuando llegué a la puerta principal de la casa, Valdemar estaba allí, esperándome. Como si supiera que esa noche sería la última. Sostenía un último sobre en su mano, más grueso que los demás. Supe que esta cinta sería clarificadora, dijo, sin rastro de sorpresa. Tom, su finiquito, ha hecho un trabajo excelente. La colección está por fin completa y perfectamente catalogada. No cogí el sobre, solo le miré a los ojos. ¿Qué era eso?, pregunté, con la voz hecha un hilo. ¿Qué es lo que ha encerrado en esas cintas? Él sonrió, una sonrisa fina, de papel, que no llegó a sus ojos de hielo. El eco, mi buen hombre, respondió. Es simplemente el eco que algunas personas dejan al gritar en el vacío. Yo solo le doy un lugar donde resonar para siempre. Me di la vuelta y me marché sin decir nada más. Nunca volví, nunca cobré ese último sobre. Abandoné la ciudad una semana después. A veces, en noches de absoluto silencio como esta, cuando el viento sopla de una determinada manera, me parece oír el zumbido de una cinta. Y me pregunto qué estará haciendo Valdemar. Si estará sentado en una habitación oscura, con unos auriculares puestos, escuchando su colección. Disfrutando de las voces que atrapó. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a un coleccionista. Sobre todo a los que guardan cosas viejas. Porque uno nunca sabe si están conservando un objeto, o alimentando a su prisionero.